Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana con 47 minutos y hasta ahora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Marwan Soto. Él es escritor mexicano y es una de las voces más importantes en referencia al análisis del mundo árabe. Marwan, muy buenos días, bienvenido. Voy a hacer un recuento de lo que se está viviendo en este momento en Irán. Mahsa Amini, de 22 años, fue detenida por la policía moral iraní el 13 de septiembre por no llevar de manera adecuada su hijab. El hijab es un velo que les cubre la cabeza y el pecho a las mujeres musulmanas. Mientras ella estaba en custodia de la policía, la joven falleció. Y esto ha causado una cantidad de protestas, sobre todo de mujeres, en las calles de Irán. Marwan, ¿crees tú que en el futuro mediático, en el futuro inmediato, va a cambiar la realidad de las mujeres en Irán? No de forma inmediata, y aquí hay al final estamos hablando de una de las preocupaciones más recurrentes, o de las preguntas más recurrentes, sobre todo en medios occidentales, en relación a lo que sucede, a lo que está sucediendo en Irán. Lo que hemos visto en Irán es otra de las distintas protestas que se han venido gestando en contra del régimen de los ayatolás, el régimen iraní que llega al poder a partir de la Revolución Islámica en 1979 e impone distintas condiciones en su momento con un gigantesco apoyo popular para la instauración de una teocracia, de un gobierno donde no hay distinción entre los dictados divinos y los dictados legales, ¿no? Dentro de estos dictados está un sistema de abierta opresión a las mujeres. Las principales víctimas de este sistema son las mujeres, después son las minorías. Tenemos a partir del Gershad, la policía moral, que es la policía de los lineamientos, una fuerza del orden encargada de vigilar que las mujeres se pongan el hijab, que anden con las ropas holgadas y demás, ¿no? Sin embargo, hay una gran diferencia en estas protestas a otras que vimos, por ejemplo, en 2009, antes de las primaveras árabes. Hay que recordar que que Irán no es un país árabe, sino es un país persa, ambos persas y árabes musulmanes, en el caso de Irán, musulmanes de la corriente chiita, la otra gran corriente del Islam, ¿no? Tuvimos en 2009 protestas, tuvimos en 2011, 2012 protestas, posterior a las primaveras árabes, y 2017, 2018. La gran diferencia aquí son las mujeres. ¿Por qué? Porque el movimiento, como dices en un principio, está sobre todo respaldado por mujeres y al mismo tiempo han logrado sumar a algunos hombres. Hay no pocos hombres dentro de estas protestas que se han extendido por absolutamente todo el país. El gran logro de estas protestas no se puede ver en este momento como un cambio del régimen, a pesar de que se han gritado consignas de que muere el ayatolá, de que muera la dictadura, de este tipo de cosas que se han repetido a los distintos años, sino el gran logro de estas protestas, que no tienen en este momento las posibilidades de cambiar al régimen por otras razones. Lo que sí han logrado es cambiar la forma de interactuar con este régimen. ¿Por qué la forma de interactuar con este régimen ha cambiado? Porque se han atrevido a algo con un valor inmenso y de reconocer en verdad de pie, se han atrevido a salir a la calle, quemar los hijabs y sumar a distintos hombres, porque al final estamos hablando de una generación muy distante a la generación de 1979, Total, que no ve en absoluto representadas los distintos aspectos con los que llegó la revolución. Lo que va a poder cambiar a partir de esto son dos cosas. La primera, el mundo entero estamos hablándolo de una forma en la que no lo habíamos hablado ni en 2009, 2011, 2017. ¿Por qué? Porque se mete algo que no está bajo discusión. No puede existir un país que tiene un sistema de opresión abierta hacia un género, y justamente, ¿no? Marwan, ¿el mundo se acuerda de las mujeres en Irán? Espero que se siga acordando y que esto no pase, y un poco eso dependerá de la capacidad de aguante de ambos, ¿no? De la capacidad de aguante tanto de las manifestaciones como las posturas del régimen. ¿Cuál es mi preocupación con esto? Que los gobiernos medioorientales, ya sean los árabes o sea el gobierno persa, nunca hay que dudar de su capacidad violenta, represora y coercitiva. Así es. ¿No? Nunca hay que subestimarlos, porque en verdad lo que han logrado hacer a lo largo de muchísimos años, particularmente en el caso persa,
el caso iraní desde 2009, es diluir los distintos movimientos sociales. Veremos entonces, a partir de los eventos y de la continuidad de los eventos, si vuelve a suceder lo mismo. En verdad, aunque creo que hay que analizar desde fuera de los deseos, no podemos analizar desde nuestros deseos, que supongo que estoy seguro que el tuyo y el mío es que la situación cambie. Así es. Tenemos también que ser un poco realistas frente a eso, ¿no? Y esperar que se pueda aguantar. Ha habido signos poco alentadores desde antier, pero sobre todo ayer. Han cortado el internet, han ampliado las respuestas violentas con balas de goma, con balas de gas, con cañones de agua, y la cantidad de arrestos que han sucedido ayer, sobre todo hasta hoy en la mañana en horario iraní, son preocupantes. Y te pregunto, ¿puede hacer el resto del mundo algo por las mujeres? Es decir, tomar medidas drásticas contra el gobierno de Irán. Me refiero a quizás a bloquearlos del mundo económicamente. A ver, ya tienen el bloqueo, lo tienen desde 1979, después del triunfo de la revolución. Cambió un poco las condiciones de los bloqueos económicos a partir de la primera versión del acuerdo nuclear que tenía la OTAN, Estados Unidos y distintas naciones europeas con Irán. Luego regresan algunas de esas sanciones con la administración Trump. En este momento el mundo está mucho más interesado en el acuerdo nuclear que en la situación de las mujeres, como tampoco ha estado interesado el mundo realmente fuera de estos pequeños plumazos que aparecen cada tanto de las mujeres en Qatar, de las mujeres en Afganistán, Así de las es. mujeres en distintos países donde al final su situación es de una abierta opresión y de un abierto régimen de exclusión. Es un apartheid contra las mujeres. Entonces ahí las sanciones yo creo que podrían ser poco constructivas. De hecho, ayer Estados Unidos sancionó al Gashet Ershad, a la policía moral, la sancionó económicamente, y sabemos que ese tipo de sanciones no van a pasar. En realidad, los grandes cambios sociales, y esa es la gran lección, tanto el movimiento verde iraní de 2009 como las primaveras árabes, es que es muy difícil que los regímenes cambien de políticas de forma efectiva si no hay unas condiciones muy puntuales. Primero, organización y liderazgos dentro de los movimientos, tampoco la tenemos aquí. Defección, es decir, que salgan de los mismos regímenes personajes notables de los regímenes que se sumen a los movimientos, y al mismo tiempo que la comunidad internacional no deje de hacer notar lo que sucede, de que no deje de dar la nota. Vámonos a un caso que quizás sea mucho más fresco que el de Irán para que veamos qué tan responsables somos. También dejamos ya en general en el mundo de hablar de las mujeres en Afganistán. Entonces el mundo lo que debería hacer es ser un poco menos indiferente. Es que justamente eso es lo que siento, Marwan. Siento que el mundo simplemente se tapa los ojos y decide mirar para otro lado porque dice, bueno, esto es una cuestión religiosa, etcétera, no nos vamos a meter. Y la situación de las mujeres en esos países cada vez es peor. Te pregunto, ¿cuáles son los derechos que están restringidos para las mujeres en Irán? Por ejemplo, para que el oyente conozca realmente la situación. ¿Cómo vive una mujer en Irán? ¿Cómo es ser mujer en Irán? La parte básica, y hay que tomar ciertas cosas diferentes a quizá el ejemplo más extremo que efectivamente es Afganistán. En Afganistán, y eso lo vimos a partir del regreso del Talibán hace justo un año, se prohibió a las mujeres trabajar, se prohibió a las mujeres salir a su casa sin el permiso de un hombre, un mulá, se prohibió a las mujeres salir sin cubrirse el pelo, a las mujeres que participaban en medios de comunicación, primero se les pidió cubrirse y luego se les obligó a renunciar a su trabajo. Esa situación en Afganistán no es la misma que sucede en el caso de Irán. Solo que esa gestación que sucede en el caso de Irán, porque no sea lo mismo, no es muy alentadora tampoco. ¿Por qué? Porque Irán ha encontrado una forma, como también lo tiene Qatar, por ejemplo, una forma, incluso algunos los Emiratos Árabes, ¿no? Han encontrado la forma de dar la impresión, casi siempre cosmética, de ser una sociedad incluyente en la que se le dan a las mujeres ciertas posiciones, al mismo tiempo que esas posiciones legitiman el sistema de opresión. Vamos a poner un caso particular para la policía moral. Dentro de la policía moral participan mujeres que son las que terminan también por agredir a otras mujeres. La situación de las mujeres en realidad tiene muchos matices. La parte que más podría ser relevante para esto es la obligatoriedad del hijab, es decir, el uso forzado del hijab, no optativo. Si es optativo, obviamente creo que nadie tendrá ningún problema en que cada quien use lo que sea. Claro, así es. Estamos hablando de un uso forzado del hijab
para las mujeres a partir de que son adolescentes. Y esto está marcado en la Constitución, porque es una Constitución de una teocracia, es una Constitución religiosa, ¿no? Entonces, se les marca que tienen la obligatoriedad del uso del hijab a partir de que son adolescentes. Creo que ahí no vamos a coincidir con ellos. La Constitución iraní marca la adolescencia a partir de los 9 años. A partir de los 9 años se les obliga a esto, se les obliga a usar ropas holgadas. A partir y de cubiertas, toda, brazos, piernas, sí, todo, no se les puede ver nada. Sobre todo el pelo. Lo que les molesta mucho a la policía moral es el pelo. Bueno, les molestan las mujeres, pero les molesta el pelo de las mujeres, ¿no? A partir de esto, las condiciones son muy diversas. ¿Por qué son muy diversas? Sobre todo por la diferencia generacional y el tiempo que ha pasado desde la Revolución Islámica. Voy a poner un caso que puede ejemplificar un poco una especie de ambivalencia de la convivencia diaria, ¿no? Casi terminando la primavera, entrando al verano, se dio en la ciudad de Shiraz, una ciudad muy importante en Irán, se hizo un festival de patinetas en un parque público. En ese festival de patinetas se permitía que participaran mujeres, que participaran adolescentes. Un grupo de adolescentes fue vestidas de negro, como la obligatoriedad les mandaba, y en cuanto llegan al festival de patineta, la competencia de patineta, se los quitan en un signo de rebeldía. Aquí ya tenemos una ambivalencia que lo hace distinto a lo que podríamos ver en el caso de Afganistán, donde no hay festival de patinetas, no participan mujeres y mucho menos en una condición donde podría ser un poco, podríamos pensar, mira, hay algún tipo de avance. Ahora, ¿qué es lo que sucede a partir de que se quitan estas chicas adolescentes el velo para poder hacer la patineta? Una de ellas incluso traía una ombliguera. Había un grupo de mujeres que les aplaudió, pero al mismo tiempo hubo otro grupo de hombres y mujeres que llamaron a la policía moral para detenerlas. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Las detuvieron. Otro tipo de acciones que se pueden ver dentro de la dualidad de la convivencia diaria de las mujeres es que a principios de julio se organizó el Día Sin Hijab. El Día Sin Hijab fue una protesta dispersada a lo largo del territorio por sobre todo individuos, no en realidad protestas masivas, donde las mujeres se quitaban en parques públicos el hijab. Y aquí hay una situación, un testimonio que a mí me resultó siempre muy conmovedor. Hay una chica que se quita en un parque dentro de Teherán el hijab, empieza a lloviznar, la quieren arrestar y su argumento es la primera vez que me cae lluvia en el rostro, no me van a quitar ese derecho. Qué horror, que realmente es conmovedor. Marwan, hagamos un resumen de lo que sucedió con la joven Mahsa Amini, 22 años, y la policía moral la arrestó por no usar adecuadamente el hijab. Justamente contémosle a los oyentes lo que sucedió y cómo están las investigaciones hasta el momento. Mira, cuando pensamos en justicia, en investigaciones dentro de los términos iraníes, creo que nos gana a los países latinoamericanos, nos ganan a ustedes en Ecuador, a nosotros en México. No existe una investigación que se pudiera considerar medianamente seria en el caso iraní, no existe. En cuanto al arresto de la situación de Mahsa Amini efectivamente fue arrestada cuando venía de un viaje para ver a su familia, estando con su familia en la ciudad de Teherán. La detecta el Gashtashat, la policía moral, la detienen, la golpean, hay videos de los golpes, la llevan a una cosa que se llama centro de reeducamiento, así se llaman, centros de reeducación. O sea, te voy a educar para que utilices bien el hijab. Exactamente. De eso se trata. El centro de reeducación justo lo que hacen es enseñarles, esta es la palabra que usan, enseñarles al uso correcto del hijab. Dentro de estas instalaciones es que murió, ¿no? Es decir, vamos a dejar un poco los eufemismos. La asesinó la policía moral. No es la primera mujer a la que le ocurre esto. No es la primera persona a la que le ocurre esto. Hay entre 4 y 5 mil personas, parte de la comunidad LGBT, que también son arrestadas por esta misma policía y sufren este tipo de acciones, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno iraní en los últimos días? Primero, el presidente Ibrahim Raisi, antes de visitar Nueva York para presentarse en la Asamblea General de Naciones Unidas, habló con la familia de Mahsa Amini, en un discurso absolutamente hipócrita donde les dijo, su hija es como mi hija. De verdad no tiene ningún sentido esto. Se dan distintas investigaciones que concluyen antes de siquiera de haber empezado, y distintos medios pro régimen Irán han estado difundiendo desde ayer, antes de hacer cualquier otra cosa, unas tomografías de la cabeza de Mahsa Amini diciendo que tenía precondiciones que ni ella ni su familia conocían. Bueno, ese es el resultado de las investigaciones. Tremendo. Marwan Soto, escritor mexicano, una de las voces referentes en México para analizar el mundo árabe, estuvo con nosotros en la mesa de Así Amaneció. Lo cierto es que en pleno siglo XXI, al igual que en Ecuador, en el resto del mundo, a las mujeres
nos matan solamente por el hecho de ser mujeres.